con uno de los temas delicados que vive en este momento el país, y se trata de la situación que les hemos venido mencionando, la de Necoclí, programa antioqueño, que en las últimas semanas ha recibido una avalancha de migrantes, más de 10.000 que pretenden continuar su camino por el Pacífico para llegar a Centroamérica e intentar entrar a Estados Unidos. Para entender este fenómeno un poco más, tenemos comunicación a esta hora con María Teresa Palacios. Ella es experta en migración y directora del Grupo de Derechos Humanos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Bienvenida a Noticias Caracol, María Teresa, y lo primero que le vamos a preguntar es ¿por qué cree usted que se dio ese estallido, ese fenómeno migratorio en este momento en Necoclí? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Pues básicamente es una migración que se viene presentando de tiempo atrás, pero que parece imperceptible toda vez que es una migración de tránsito, como precisamente ustedes lo señalaban en el contexto de la noticia. Son migrantes que buscan que Colombia sea el tránsito migratorio o el estado de tránsito para poder subir hacia los países de Centroamérica y llegar a los Estados Unidos. El estallido básicamente se presenta porque hay represamiento de migrantes entre la frontera que hay en el tapón del Darién entre Colombia y Panamá, básicamente porque no hay suficientes embarcaciones que los puedan transportar, pero también porque las condiciones climáticas les han impedido seguir con su tránsito migratorio. ¿Hay posibilidad de la llegada de más migrantes? ¿Usted cómo ve que esto empiece a suceder y cree que el gobierno sí está tomando decisiones rápidas, decisiones certeras para controlar esa grave situación que se está presentando en Necoclí? Realmente no, como le comentaba hace un momento, es una migración que se viene presentando de tiempo atrás, pero que realmente nosotros estamos simplemente enfocados en el tratamiento de la migración venezolana, que es un gran error de parte del gobierno nacional, invisibilizando una migración muy importante también que es esta, toda vez que el Estado también tiene responsabilidades cuando es un país de tránsito migratorio. Creo que las medidas se han tardado, es muy posible que sigan llegando flujos de migrantes. Tradicionalmente allí a estas costas precisamente del Urabá antioqueño se aproximan muchos migrantes diariamente, de modo que van a seguir llegando porque es una dinámica, digamos, constante donde casi que convive la migración con el sector turístico. Hay, de hecho, capacidad casi que de recepción de una manera moderada de parte del municipio para poder ayudar a hacer el tránsito a los migrantes, pero realmente esta situación pues se les ha salido de las manos. Sí, ¿qué pasaría entonces si no llegan esas soluciones rápidas de parte del gobierno nacional? E históricamente le pregunto, ¿cuáles han sido las soluciones que se podrían dar en este tipo de escenarios? Bueno, estábamos hablando con una investigadora de la Universidad del Rosario sobre lo que está pasando con la situación migratoria en Necoclí, todos estos migrantes que pretendían pasar por el Pacífico para llegar a Estados Unidos y que quedaron represados allí. Recordemos por qué pasa esto, porque las empresas fluviales no los pueden transportar porque ellos son ilegales. Y en esa medida pues estábamos hablando sobre lo que va a pasar, qué viene más adelante con estos migrantes. Sin embargo, para que ustedes conozcan un poco más el contexto de lo que está pasando allí en Necoclí, vean el siguiente informe. Unos de pie, otros sentados en los andenes, agrupados en tumultos, con sed, con hambre y sin la posibilidad de acceder a un sanitario, los migrantes de nacionalidad haitiana y cubana como Oliver Michael, quien en su natal Haití era estudiante de periodismo, y el músico Orlando Campo, hoy están varados en el municipio de Necoclí desde hace más de 15 días y hacen fila para comprar un tiquete. Estamos ahí afuera porque queremos una cosa mejor, una vida mejor. No para robar, no para hacer nada mal, sino somos ilegales porque estamos cruzando fronteras. Pero lo que sí es que necesitamos una vida mejor. Si pudieran abrir las puertas para que nosotros pasemos, porque no estamos aquí para quedar, sino para pasar. Somos personas de bien, no somos personas ni que robamos, ni que traficamos, ni que el único problema que podemos tener es que estamos emigrando para darle a nuestra familia un mejor futuro. Los migrantes manifiestan que tienen dificultades, llevan muchos días sin comida ni agua potable o la posibilidad de asearse y piden que los dejen salir de Colombia. Aquí sin dinero, sin pasando hambre, porque nosotros no tenemos comida, no tenemos nada. Aquí todo está difícil, nosotros precisamos salir de aquí. Autoridades locales manifiestan que se encuentran preocupados por el represamiento de migrantes.
como administración, como comunidad, estamos muy preocupados por ese represamiento que tenemos, ya que para nadie es un secreto que se está convirtiendo en una calamidad, en un problema de salud pública. Urabá se ha convertido en paso obligatorio de migrantes de distintas nacionalidades y a diario llegan, según las autoridades, cerca de 850 migrantes buscando el sueño americano. Y vamos a retomar la comunicación con María Teresa. Ella es profesora, es investigadora, experta en estos temas de migración, y le estábamos preguntando qué va a pasar si el gobierno no toma esas medidas rápidas, esas medidas certeras, y se empieza a dilatar la situación. ¿Qué va a terminar pasando allá en Necoclí? ¿Usted qué cree? Pues creo que hay una situación bastante complicada. Creo que lo que podemos avisorar, si definitivamente no se toman medidas para poder ayudar a los migrantes a seguir con su tránsito migratorio, es que, bueno, de un lado, una de las principales preocupaciones de las autoridades son las condiciones sanitarias en las que se encuentran los migrantes, toda vez que es población que no se encuentra con el esquema de vacunación contra el COVID-19. Adicionalmente, tampoco son portadores de tapabocas o no lo están usando, y hay muchas personas aglomeradas. En ese sentido, desde el punto de vista de salud pública, pues encontramos un gran riesgo. Desde el punto de vista del ejercicio de los derechos humanos de los migrantes es muy complejo, toda vez que podría llegar a presentarse una situación de confinamiento dentro del Estado colombiano. Confinamiento, digo, en términos migratorios, no en términos sanitarios de la pandemia, sino en términos migratorios, y esto es una conducta básicamente que puede ser desplegada por los estados de no permitirles seguir con su camino, seguir con su tránsito, sino tenerlos precisamente en una zona determinada, parados, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, pues es complejo, pues toda vez que pues los migrantes, si bien se pueden encontrar en situación de irregularidad, pues ellos están de tránsito en este momento y quieren seguir con su camino hacia otros países. De otra parte, también creo que se pueden avisorar problemas relacionados con atención humanitaria en términos de alimentación, en términos de condiciones de salud, también un poco al margen de lo que pasa con el COVID-19, pero otras circunstancias asociadas a la enfermedad o las condiciones de salud que ellos puedan traer. Y de otro lado también el alojamiento y la posibilidad de pasar la noche pues en alguna parte. Esto todo es el ejercicio precisamente de sus derechos humanos dentro del tránsito migratorio. Ahora, hay otro riesgo latente también y sabemos que por tiempo atrás están funcionando muchas redes de traficantes de migrantes en el tapón del Darién y en toda esta selva hacia Centroamérica, cosa que es claramente aprovechada por ellos en situaciones de calamidad y de desesperación como la que se encuentra en estos momentos la población migrante. ¿Qué está pasando entonces con Ecuador, con este país vecino, con ese tema de los migrantes? ¿Qué papel juega él en lo que está pasando con la llegada de los migrantes hasta Colombia? Pues bueno, es un papel donde yo podría decir que hace falta mucho diálogo bilateral entre los países, y no solamente en el caso de Ecuador, sino con todos los otros países de la región. Claramente el tema migratorio no se puede afrontar solamente de manera unilateral de parte de un país. Es necesario que las acciones sean conjuntas, sean acciones cooperadas, y que haya posibilidades de plantear una gobernanza migratoria regional. Eso es algo que desde el punto de vista de la academia venimos resaltando desde hace mucho tiempo, no solamente con ocasión a la migración venezolana o proveniente de Venezuela, sino esa otra migración que viene de otros países. En el caso ecuatoriano, pues sabemos que hay una situación compleja relacionada con exigencia de muchos requisitos para que la población pueda permanecer y también transitar en el territorio, razón por la cual creo que es urgente que el gobierno nacional pues se ponga en comunicación con las autoridades migratorias de este país, pero insisto, no solamente este país, sino con otros gobiernos de la región, incluso el mismo Panamá, Costa Rica y los demás países de América Central y el Triángulo Norte, porque en últimas los migrantes de los que estamos hablando en este momento se dirigen hacia Estados Unidos. Es decir, entonces, que ya deberían estar en diálogos Colombia con los gobiernos de esos otros países. ¿Cree usted que entonces sería necesaria ya una intervención de carácter diplomático con el vecino país? Es urgente, creo que estamos muy tarde en tomar este tipo de acciones.
Con esto no quiero hacer un llamado a que tengamos una posición reactiva y de rechazo hacia la migración, porque como país de tránsito también tenemos una responsabilidad. Esta migración es una migración mixta, no sabemos cuántos solicitantes de asilo o de refugio puede haber allí y tenemos que respetar unos marcos internacionales muy estrictos, como por ejemplo el principio de no devolución. O sea, no podemos simplemente solucionar el tema cerrando la frontera de Colombia, impidiendo que las personas ingresen, porque claramente es una migración que se está produciendo de tiempo atrás, se sigue produciendo y las redes se encuentran de traficantes de migrantes allí. Entonces creo que hay que tomar esas acciones humanitarias, acciones de atención a la población migrante, pero claramente tienen que estar coordinadas con otros gobiernos y otros países. Estábamos escuchando hace minutos acá en Noticias Caracol ahora al alcalde de Necoclí y él plantea una solución y es que se les dé una especie de pasaporte para que los convierta a estos migrantes en legales mientras pasan de Colombia. ¿Usted cree que esa sí sería la solución permanente, idónea en este momento? Pues hasta el año 2017 existió un salvoconducto que expedía Migración Colombia para el tránsito de estas personas por el territorio nacional, para poder circular y seguir su camino hacia donde lo buscan, hacia los países, hacia terceros estados. Sin embargo, se suspendió el otorgamiento de este salvoconducto en el año 2017 y la migración en el caso colombiano se concentró solamente a dictar medidas para el caso de las personas provenientes de Venezuela, olvidando este otro gran contingente migratorio que nosotros recibimos de manera permanente. Entonces pensaría yo que puede ser una solución de coyuntura a muy corto plazo que puede solucionar un poco la situación de las personas. Sin embargo, hay que ver cuáles son las condiciones del otorgamiento de ese permiso, que sería un permiso casi que de tránsito migratorio, ¿cierto? O una tarjeta de movilidad transfronteriza para poder ir hacia los otros estados, de manera que podamos ver si ese título jurídico que se le daría a los migrantes, ese permiso muy temporalizado, les daría, por ejemplo, acceso a algún tipo de derechos. Por las propias autoridades de Necoclí se conoce y la dinámica un poco allí, es casi que una actividad turística la llegada de estos migrantes, pernoctar en el municipio, consumir ciertos alimentos, abastecerse de lo básico para poder seguir su tránsito por la selva del Darién. Entonces, pues, creo que habría que pensar muy bien cuál es el alcance de ese permiso, pero también el otorgamiento de una serie de condiciones mínimas de respeto a los derechos de esos migrantes. Eso por un lado, profesora, pero también por el otro sería como legalizarlos acá, pero son ilegales en otro lado. ¿No creo que salvoconducto, debería tener un acuerdo diplomático? Pues si estamos pensando en una medida de mediano plazo y de largo plazo que pudiera solucionar, es un tema un poco más complejo. Claramente el permiso que se le otorgue para el tránsito en el Estado colombiano es una acción soberana del Estado colombiano que solamente es aplicable en nuestro territorio y que no va a tener ningún efecto jurídico de regularización en el caso de un tercer país. Me refiero a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, de ahí en adelante los países por los cuales ellos quieran seguir transitando. Sin embargo, creo que es muy importante que manejemos un lenguaje muy preciso y hablaríamos de un mecanismo de regularización muy temporal o transitorio, porque claramente casi que la opinión pública y la comunidad se podría llegar a sorprender de que hablemos de un mecanismo de regularización que nos atraiga o genere el efecto llamada de mucha mayor migración en el territorio colombiano. Entonces creo que eso habría que dejarlo claro desde el punto de vista conceptual. Y claramente la medida tiene que estar un poco tendiente y conducir hacia la cooperación que tiene que haber con los otros estados para una gestión migratoria en términos ordenados, regulares, pero sobre todo desde el punto de vista del respeto a los derechos de los migrantes. ¿Cómo se hace? A través de esos diálogos de los que ustedes precisamente hablaban hace un momento, acercamientos diplomáticos. Sin embargo, los simples acercamientos diplomáticos no transforman el ideal una política migratoria al interior de un país. Puede que un estado tenga unas políticas un poco más restrictivas, como es en el caso panameño, en el caso de la migración incluso de tránsito, razón por la cual es necesario que todos los países que están, en esa línea de tránsito hacia la cual se dirigen los migrantes, pues puedan tener, ojalá, una concepción común sobre la importancia del respeto a los derechos en el marco de cuando se trata de estados de tránsito migratorio. Eso frente a las posibles soluciones que hay para esta problemática. Hablábamos también de la relación que tienen los grupos ilegales de esa zona con lo que está pasando con los migrantes. Y nos decía el alcalde con bastante preocupación que no hay cómo controlar esos grupos ilegales en la zona.
Sí, realmente es un tema de un agujero negro que existe precisamente desde la criminalidad. Desafortunadamente el tráfico de migrantes junto con la trata de personas, con el tráfico pues, de órganos, con el narcotráfico y la prostitución de los negocios más lucrativos a nivel mundial. Eso es infortunado porque precisamente se aprovechan un poco de la falta de coordinación de las políticas migratorias que hay entre los estados vecinos para pues, hacer un negocio que les resulta bastante lucrativo y beneficioso. No hay un rastreo muy claro sobre cuántas son las redes, quiénes son esos coyotes que, como se les llama popularmente, se encuentran en los diferentes territorios, porque adicionalmente ellos trabajan cooperadamente, no es solamente una red. No hay uno que están en la frontera con Colombia hacia Panamá. Dentro de la selva del Darién hay otro tipo, digamos, de traficantes o de coyotes, y de ahí en adelante hacia los otros países de Centroamérica encontramos más redes. Obviamente trabajan de manera cooperada, pero pues es obviamente una estructura de criminalidad muy bien organizada que no ha sido rastreada por las autoridades, porque también se requiere de cooperación internacional entre los países para poder hacer seguimiento, identificación e investigación sobre cuál es la manera en que operan para traficar y para, digamos, facilitar esas rutas migratorias a los inmigrantes en situación irregular. Bueno, profesora, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias Caracol. Ahora nos queda mucho más claro ese panorama que se vislumbra, lo que puede pasar y en lo grave que se puede convertir aún más esa situación en Necoclí. Muchísimas gracias. Yo solamente para terminar quisiera hacer un llamado al gobierno nacional, porque realmente la visión de la migración en el caso colombiano ha sido solamente enfocada en el caso de Venezuela. Y una normativa que sea integral para todas las realidades migratorias que tiene el país. Con eso quisiera terminar y mil gracias. Mientras tanto, en Estados Unidos, más de 80 alcaldes